Bien, vamos a ver entonces ejercicio 2, que dice representar las componentes de los ejemplos anteriores en el eje omega mayúscula y luego calcular omega 4 para omega 4, o sea, omega sub 4 minúscula para omega mayúscula sub 4 igual a pi sobre 2. Vamos a ver lo que tenemos en la resolución, así. Bien, acá lo tenemos resuelto, perfecto. Y hemos usado las del punto B que habíamos calculado en el ejercicio anterior. Bien. A ver, para ir un poquito paso a paso con lo que tenemos que resolver ahora, vamos a repasar rápidamente lo que se trabajó en el punto 1. Tenemos entonces, en el punto 1 que dice, dadas las siguientes señales, adoptar una frecuencia útil de muestreo y determinar el intervalo delta t correspondiente. Nosotros les hemos dejado resuelto el ejercicio 1b. Vamos a ir a ver el ejercicio 1b. Acá está. Que básicamente, ¿qué es lo que hacemos? De las tres frecuencias que tiene esta señal, que tiene tres términos, y cada uno de estos términos es una función trigonométrica, que tiene una frecuencia determinada, lo que identificamos es cuál de esas frecuencias es la mayor frecuencia de la señal. Para poder, según la mayor frecuencia de la señal, adoptar una frecuencia de muestreo adecuada. Que la frecuencia de muestreo adecuada para muestrear una señal es una frecuencia tal que cumple con el teorema del muestreo. Que, vuelvo un poquito acá, a las herramientas teóricas, y el teorema del muestreo dice básicamente que la frecuencia de muestreo, omega sub s, tiene que ser mayor a 2 veces la frecuencia máxima, omega máxima. Entonces, identificamos cuál es la frecuencia máxima de la señal. En este caso, se identifica que la frecuencia máxima es la que llamamos omega 3, que tiene 60 radianes por segundo. Y se elige a continuación una frecuencia de muestreo, omega sub s, que sea 2,5 veces la omega máxima, ¿sí? 2,5 porque tiene que ser mayor que el doble. ¿Está bien? Entonces elegimos, por ejemplo, 2,5 para asegurarnos que se cumpla esa relación. Esta entonces sería la frecuencia de muestreo, omega sub s, y el intervalo de muestreo lo calculamos con esta relación que tenemos acá. Delta t es igual a 2pi sobre omega s. Que lo que nos dice el intervalo de muestreo es cada cuántos segundos se toma una muestra. El resultado acá nos dice que cada 41,9 milisegundos se toma una muestra para cumplir con esta frecuencia de muestreo. Bien, eso entonces es lo que hacemos básicamente en el ejercicio 1. Ahora, en el ejercicio 2 se nos está pidiendo que a las componentes del ejercicio anterior, acá tenemos el ejercicio 2, a las componentes del ejercicio anterior las representemos en el eje omega mayúscula y luego se nos pide calcular una frecuencia omega 4 para omega mayúscula 4 igual a pi sobre 2. ¿Qué es esta omega mayúscula? Supongo que habrán visto algo en teoría. Vamos igual a repasar lo que tenemos acá en estas herramientas teóricas que nosotros siempre les dejamos en el práctico. Lo vamos a leer para que no se me pase ningún detalle. Fíjense, el título dice frecuencia digital, porque a la omega mayúscula se le llama frecuencia digital. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Voy a ir leyendo. Dice, al muestrear una señal de tiempo continuo, tomamos valores de su variable independiente solo para múltiplos enteros del período de muestreo delta t. Es decir, como ya más o menos vimos un poco en la clase pasada, nosotros tenemos una señal del tiempo que es continua, ¿sí? Una señal del tiempo t. A esa señal le vamos a tomar muestras, es decir, cada un cierto
intervalo de tiempo vamos a ir viendo cuánto vale la señal en ese instante de tiempo. Y tomamos esas muestras cada el intervalo de muestreo, que es un delta t. Entonces, vamos a ir teniendo muestras de la señal cada n veces delta t, siendo n un entero. A ver, ahí está. Siendo n un entero. Porque cada vez que pasa un intervalo de tiempo, vamos a tomar una muestra, por ejemplo, para, si n igual 1 es una muestra en delta t. Para n igual 2 tomamos otra muestra en 2 veces delta t. Para otra muestra tomamos para otro n, perdón, tomamos otra muestra en 3 veces delta t y así sucesivamente. Supongamos que delta t valiera 1 segundo. Bueno, entonces vamos a tomar una muestra en 1 segundo. La siguiente muestra en 2 veces 1 segundo, es decir, 2 segundos. La siguiente muestra en 3 segundos, la siguiente en 4 y así sucesivamente. Tomamos muestras en múltiplos enteros del delta t, que es el intervalo de muestreo. Eso es lo que explica en este primer renglón. Para el caso de una señal periódica con periodo t, por ejemplo, una sinusoide, podemos escribir. Fíjense esta expresión que tenemos acá. Se escribe que x de t es igual al seno de omega t. Cuando esta señal se muestrea, pasamos de una x de t a una x de n, y esa x de n es el seno de omega por n delta t. ¿Sí? El tiempo t se, digamos, transforma, el tiempo t se transforma en el producto n por delta t. Sí, es lo que puse acá arriba. Entonces este producto n por delta t viene de la variable tiempo, ¿sí? Que la variable tiempo ya deja de ser continua, pasa a ser discreta y toma valores que son múltiplos, un múltiplo entero del intervalo de muestreo delta t. Y si reacomodamos esta expresión, fíjense, lo voy a escribir por acá abajo, yo tengo omega por n por delta t. Si yo reacomodo esta expresión y pongo n y omega y delta t así, omega por delta t por n, lo único que hice fue cambiar de lugar los factores del producto, a este omega por delta t lo podemos llamar omega mayúscula, y fíjense que es el producto de omega por el intervalo de muestreo delta t, y a esta omega mayúscula se la llama la frecuencia digital. Por una cuestión que tiene que ver con señales de tiempo discreto, ¿sí? Entonces es como una especie de frecuencia que se le llama frecuencia digital porque vendría a ser una, como les digo, una especie de frecuencia para una señal de tiempo discreto. Porque si comparamos en tiempo continuo, nosotros tenemos omega por t en el argumento de una función seno, como teníamos acá al principio. Y al pasar a tiempo discreto, pasamos a tener omega por n. ¿Está? Entonces hay una analogía entre las expresiones y lo que era antes esta frecuencia de una señal de tiempo continuo, la frecuencia omega, ahora le llamamos frecuencia digital y es la frecuencia omega mayúscula, que es la frecuencia asociada a señales de tiempo discreto. Es importante tener en cuenta que esta omega mayúscula es adimensional, ¿sí? Perdón, no es exactamente adimensional, sino que está en radianes, porque acá tenemos omega, que está en radianes por segundo, por delta t, que está en segundos, se simplificaría la unidad del segundo y me queda que omega mayúscula directamente está en radianes, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos esta relación acá, que es lo que nos importa para este ejercicio, que es la relación que se define entre la frecuencia digital, omega mayúscula, y la frecuencia, digamos, continua, omega,
Y tenemos esta relación. Esta omega mayúscula es igual a omega, la frecuencia angular, por delta t, el intervalo de muestreo. ¿Sí? Aparece esta relación que tenemos acá. Esta es un buen ejemplo de esto que les decía, que si uno quisiera ir a la matemática de donde surge esta ecuación, es la verdad bastante engorrosa. Tampoco tanto, pero sí tiene sus cosas complicadas. Supongo que en la teoría la verán, no me acuerdo ahora cómo se desarrolla esto en la teoría, pero bueno, hay todo un desarrollo matemático en el que se justifica esta relación que tenemos acá, pero en este caso lo vemos un poquito más conceptual y lo vamos a tomar con un mero objetivo práctico, ¿sí? Bien. Creo que me adelanté a lo que seguimos teniendo acá, pero vamos a seguir leyendo igual. Dice, mientras que para x de t, la variable independiente t tiene unidad de tiempo en segundos y su frecuencia angular omega igual a 2pi sobre t se mide en radianes por segundo, para la señal muestreada x de n, la variable independiente es el índice discreto adimensional n. ¿Sí? Lo que es adimensional es la n. Para mantener la relación conocida entre tiempo y frecuencia, es conveniente al trabajar con señales periódicas de tiempo discreto definir una frecuencia digital omega igual a 2pi sobre n mayúscula que se mide en radianes y cumple la siguiente relación. Bien, acá está esta misma relación que yo les escribí acá abajo. Y fíjense también que acá aparece una relación importante que es también, si quisiéramos una especie de analogía entre tiempo continuo y tiempo discreto, que aparece que la frecuencia omega mayúscula, la frecuencia digital, es igual a 2pi sobre n, donde n es el período de la señal de tiempo discreto. Recuerden que, lo voy a escribir acá abajo también, sigo haciendo garabatos, la omega de tiempo continuo es 2pi, a ver que salió feo ese pi, ahí 2pi sobre t, que este es el periodo de la señal de tiempo continuo, y la omega mayúscula, la frecuencia digital, es 2pi sobre n, donde n mayúscula es el periodo de la señal de tiempo discreto. ¿Sí? Fíjense entonces que de esta forma hay muchas relaciones que son totalmente análogas para tiempo continuo y tiempo discreto. Bien, aparece esta relación. Y fíjense que tenemos acá, como se ilustra en la figura 3, que es esta figura que estamos viendo acá, la representación en el dominio de la frecuencia de señales de tiempo discreto presenta espectros periódicos cada omega s igual a 2pi sobre delta t. Al expresar el espectro en función de la frecuencia digital, se ve que siempre es periódico cada omega sub s igual a omega s por delta t es igual a 2pi radianes. Bien, este es un concepto muy importante asociado con el muestreo. Acá en esta primer gráfica estamos representando un espectro de una señal x de t que ha sido transformada mediante transformada de Fourier y tenemos su x de j omega, ¿sí? O sea que tenemos una x de t, se hace la transformada de Fourier y se dibuja el espectro de esa señal transformada. Y se dibuja como un triangulito por una cuestión gráfica nada más, que después es fácil identificar un triangulito con respecto a otro y es una cuestión más bien didáctica, ¿sí? Por eso se dibuja un triangulito, pero en realidad lo único que estamos representando es el espectro de la señal. Cuando, o sea, esta sería el espectro de la señal original x de t. Cuando esa señal del tiempo es muestreada, y este es un concepto muy importante, el espectro de la señal se vuelve periódico. Repito, tenemos un espectro de una señal x de t. Cuando x de t es muestreada, el espectro de frecuencias de la señal muestreada es un espectro periódico. O sea que en este caso tendríamos la x
de n por delta t. Y si hacemos transformada de Fourier para esa x de n por delta t, es decir, la señal que ha sido muestreada, y dibujamos el espectro es periódico, es decir, es igual que el espectro anterior, pero se convierte en periódico. O sea que tenemos esta parte del espectro, digamos, esta primer, ¿cómo le podría decir? Este primer sección, este primer rango, este primer intervalo de frecuencias que tiene este espectro, y ese espectro se repite de forma periódica. ¿Y cada cuánto se repite ese espectro? Se repite cada omega S, que ese es un concepto importante, ¿sí? Acá tenemos omega S, que es la frecuencia de muestreo. Acá es interesante también observar el concepto de aliasing. No sé si lo habrán visto en teoría, después nosotros vamos a hablar de esto. Pero fíjense que si la frecuencia de muestreo es un valor grande, los espectros están más separados entre sí, ¿sí? Mientras mayor sea la frecuencia de muestreo, mayor va a ser la separación entre los espectros. Mientras menor es la frecuencia de muestreo, menor es la separación entre los espectros. Bien, ese concepto entonces es importante. Lo repito una vez más para que lo vayan grabando en sus cabezas. Cuando una señal es muestreada, el espectro de la señal se vuelve periódico. Bien, y finalmente lo que se hace de este espectro a este último que tenemos acá es pasar del eje omega, fíjense acá abajo, es pasar del eje omega minúscula al eje omega mayúscula. ¿Y cómo se hace eso? Usando esta relación que vimos acá arriba. ¿Sí? Omega mayúscula es igual a omega por delta t. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es tomar los espectros que están acá, en este espectro, en el espectro de la señal muestreada, y escalar el eje de frecuencia por delta t. Al escalar el eje de frecuencia por delta t, que significa que estamos multiplicando la frecuencia omega por delta t, el eje se convierte en el eje omega mayúscula, la frecuencia digital, y aparece esta particularidad de que los espectros van a ser periódicos cada 2pi. Y eso sucede porque, como vimos acá arriba, omega s por delta t, estoy viendo esta expresión que tenemos acá, omega s por delta t resulta 2pi, ¿sí? Remarco bien esto. Ahí está. Omega s por delta t resulta 2pi. ¿Por qué? Y porque omega s es 2pi sobre delta t. Entonces, a multiplicar por delta t se simplificarían y nos queda que, digamos, la frecuencia digital de muestreo es igual a 2pi. Y estos espectros entonces son periódicos cada 2pi. ¿Está? Bien. Espero ahí que más o menos me vayan siguiendo porque sé que esto es un poco perturbador al principio. Terminamos de leer lo que dice acá. Además, al comparar las amplitudes del espectro de la señal de tiempo continuo, x de j omega, con el de la señal muestreada, x de e a la j omega, obtenido mediante la transformada de Fourier de tiempo discreto, se hace manifiesto el factor de escala 1 sobre delta t. Bien, esta es otra consideración que hay que tener en cuenta con todo lo que estamos viendo ahora. Fíjense que acá se ha marcado que el espectro, a ver, voy a ponerlo en otro color, este verde por ejemplo, fíjense que acá se ha marcado el espectro como con una amplitud de 1. Y cuando se muestrea la señal y se hace la transformada, es decir, que tenemos el espectro de la señal discreta, muestreada, fíjense que aparece un factor de escala también en la amplitud del espectro, que es 1 sobre delta t. ¿Sí? Y ese factor de escala también aparece acá. 1 sobre delta t.
Bien, es otra de estas cosas que les digo que habría que recurrir a la matemática si quisiéramos ver bien de dónde sale eso, pero acá tomamos nada más el concepto y tenemos en cuenta que al muestrear una señal, no solo su espectro se vuelve periódico cada omega s, sino también que la amplitud de estas componentes de frecuencia o la amplitud del espectro de frecuencia está escalado por un factor que vale 1 sobre delta t. Sí, aparece esa también consideración en lo que respecta a las amplitudes de las frecuencias. Bien. Bueno, habiendo visto un poquito entonces de qué se trata esto, vamos a volver al ejercicio y ahora va a tener un poquito más de sentido lo que se les está pidiendo. Fíjense entonces que el enunciado dice, representar las componentes de los ejemplos anteriores en el eje omega mayúscula y luego calcular una frecuencia omega 4 para omega mayúscula 4 igual a pi sobre 2. Es decir que lo que tenemos que hacer es dibujar el espectro de la señal que tenemos en el punto 1, en este caso se ha resuelto el punto 1b, dibujar el espectro de esta señal, al muestrearla, ese espectro se hace periódico y luego ese espectro periódico lo tenemos que escalar por delta t al eje de frecuencias para pasar al espectro que va a tener como eje de frecuencias a la frecuencia digital omega, ¿sí? Vamos entonces a ver eso ahora en detalle. Fíjense, bueno, acá se dibujó directamente el espectro resultante. Pero fíjense, tenemos acá entonces ejercicio 2. Y dice, la relación entre las variables de frecuencia omega para tiempo continuo y omega para tiempo discreto está dada por esta relación que acabamos de ver un poco recién. Omega mayúscula, es decir, la frecuencia digital es igual a omega por delta t. Entonces, para el punto B, que es el mismo que se resolvió antes, para cada una de estas frecuencias del punto 1b se tiene. Fíjense que lo que se hace es transformar cada una de las omegas que teníamos acá arriba, omega 1, omega 2 y omega 3, vamos a buscar la omega mayúscula, ¿sí? Lo voy a dejar con azul y fíjense, calculamos omega mayúscula 1, omega mayúscula 2 y omega mayúscula 3. Es decir, que estaríamos buscando qué valor de frecuencia digital corresponde a cada una de las frecuencias que tiene la señal con la que estamos trabajando en este punto. Para hacer eso, lo único que hay que hacer es usar esta relación y multiplicamos cada una de las omegas por delta t, que es el intervalo de muestreo que nosotros obtuvimos en el punto anterior, que el intervalo de muestreo vale 41,9 milisegundos. O sea que multiplicamos cada una de las frecuencias por 41,9 milisegundos y obtenemos los resultados que tenemos acá. 0,13 pi radianes, 0,21 pi radianes, 0,8 pi radianes. Fíjense acá que se deja como múltiplos de pi, ¿sí? Podríamos haber dejado un valor numérico total, pero es cómodo dejarlo expresado como múltiplo de pi, porque cuando vamos a hacer la gráfica, sabemos que la gráfica es periódica cada 2pi, entonces al tener múltiplos de pi es más fácil hacer la gráfica porque, digamos, podemos estar viendo las fracciones de pi y hacemos la gráfica en función de esas fracciones de pi en lugar de tener que estar viendo los números exactos que corresponden a cada valor de frecuencia en el eje. Es una cuestión nada más de comodidad, puede que a alguno le sea más incómodo que cómodo y quiera usarlo con los valores numéricos, da lo mismo, ¿sí? Depende de cada uno, pero por eso les digo que acá se ha dejado como múltiplos de pi. Bien, y fíjense que acá nos pedían también agregar o calcular una frecuencia omega 4 para una frecuencia digital omega mayúscula sub 4 igual a pi sobre 2. Lo único que tenemos que hacer ahí es despejar de acá, ¿sí? Porque la omega minúscula es igual a omega mayúscula dividido delta t,
que es lo que se ha calculado acá. ¿Sí? Nos dice que corresponde para una omega 4 de un valor de pi sobre 2, corresponde una frecuencia omega de 75 radianes, y acá por segundo, tendría que haber sido. Radianes por segundo, faltó eso. Y este ejercicio sí lo pasé yo, así que ese detalle sí es mío. Hay que agregar ahí por segundo porque ya sí estamos en una omega frecuencia angular. Bien, y fíjense que acá tenemos el espectro. El espectro de la señal original, si ustedes quisieran dibujarlo para hacer las comparaciones, sería solamente esta porción, fíjense. Esta porción sería. Fíjense que tenemos las tres componentes que forman la señal. ¿Por qué? La señal, bueno, a ver, me voy a tener que ir al enunciado. No, no hace falta que me vaya al enunciado. Las tres componentes, o las tres frecuencias que componen a la señal original es omega igual 10, omega igual 5pi y omega igual 60. ¿Sí? Entonces, si ustedes dibujaran esas componentes, tendrían que poner una en 10 radianes por segundo, la otra en 5pi sería aproximadamente 15 y algo radianes por segundo. Fíjense que están cerca las dos primeras. Voy a hacer un poquito de zoom ahí. Y la otra que corresponde a 60 radianes por segundo. Pero después, ¿qué sucede? Al muestrear la señal, el espectro se hace periódico. Y fíjense, igual acá hay una cosa también a tener en cuenta y es que los espectros de amplitud son pares. Sí, o sea que en realidad quizá ahí yo me equivoqué en decirles que esas son las componentes. Es que está bien, esas son las componentes, pero si uno hace transformada de Fourier y dibuja el espectro, en realidad el espectro es par y obtendríamos eso primero, ahí está. Obtendríamos el espectro de frecuencia par, que es esto que ahora sí estoy seleccionando bien. Y una vez que se muestrea esa señal, el espectro se hace periódico. Y fíjense que se repite, ¿sí? Esto sería un período. Un ciclo, digamos. Y esto, bueno, acá me ha quedado medio ciclo hasta donde se dibujó la gráfica, pero eso seguiría. Y fíjense que acá tenemos también otro ciclo. Y acá otro pedacito de lo que sería el otro ciclo. ¿Sí? Fíjense cómo se repite entonces cada uno de estos espectros al muestrear la señal. Y en este caso, como ya estamos en el eje omega mayúscula, fíjense que ya estamos en el eje omega mayúscula, frecuencia digital acá, fíjense que o cada uno en realidad de estos ciclos que se repite, el espectro, se va a dar cada 2pi. 2pi es aproximadamente 6,28 y fíjense que acá tenemos 6, o sea que más o menos por acá tendríamos el valor de 2pi. Y fíjense que se corresponde, digamos, con el centro, si se quiere, de un periodo de este espectro. ¿Sí? Entonces eso se repite, tengo 2pi. Y acá tendríamos 4pi, que sería, si 2pi es 6,28, 4pi sería 12,56 aproximadamente. Fíjense que acá tenemos 12, más o menos por acá tendremos entonces 4pi. Es decir, que cada 2pi ese espectro se repite. Y acá, lógicamente, es de suponer que tenemos el valor de menos 2pi. Menos 2pi. Bueno, y acá, lógicamente, el 0. Bien, y acá hay que fijarse también que tenemos el escalamiento en amplitud que se ha marcado, que es, por ejemplo, ahora sí me voy a tener que ir a el enunciado, donde vemos, por ejemplo, que la amplitud de la componente de menor frecuencia es de 18, tenemos 18 por el seno de 10t, 18, y si hacemos 18 dividido delta t, que es lo que habíamos visto que tenemos acá, como escalamiento de amplitud, fíjense que ahí está, es 1 sobre delta t, acá la amplitud era 1 y queda escalada por 1 sobre delta t, o sea que tendríamos que hacer, dije 18, ya me olvidé, 18, está bien, 18 por delta t para la componente de menor frecuencia, sería esta primer componente, y 18 sobre delta t quedaba
algo de 42 milisegundos más o menos, da algo de 400, 400 y pico, y por eso está el eje de amplitudes tal cual como está marcado acá, ¿sí? Bien, y de esa forma se ha reconstruido entonces este espectro, que es un espectro de frecuencias de una señal de tiempo discreto, ¿sí? Es importante hacer notar esa diferencia. Es un espectro de frecuencias de una señal de tiempo discreto. Cuando hacemos transformada de Fourier de señales de tiempo continuo, tenemos el espectro de frecuencias de señal de tiempo continuo. En este caso, repito, es una gráfica, un espectro de frecuencias, de amplitudes, en este caso un espectro de amplitudes en el eje omega para una señal de tiempo discreto. Bien, verán cómo les decía que esto matemáticamente es muy sencillo, porque es cuestión de sacar unas cuentas nada más y hacer la gráfica, pero fíjense la cantidad de conceptos que tenemos detrás de todo esto, ¿sí? Cosas a ir teniendo en cuenta con respecto a las señales y lo que está pasando en la señal, que partimos de una señal de tiempo continuo, con un espectro determinado, se muestrea esa señal, el espectro se hace periódico y después se pasa a la frecuencia digital, ¿sí? Para tener finalmente este espectro en la frecuencia omega mayúscula, que es el espectro de la señal de tiempo discreto.